Entonces, como aplicación de las ecuaciones de Maxwell, vamos a ver el concepto de ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas, lo que primero vamos a hacer para el estudio de ondas electromagnéticas es ver que las expresiones de Maxwell contienen implícitamente un concepto vinculado con el fenómeno de las ondas. Esto es algo muy interesante y, digamos, es la primera parte de este tema, ¿no? Bueno, quiero decir acá que a esta lista le falta el último tema que terminé de colocar recién, que es espectro electromagnético, y bueno, presión de radiación no está hecho nada, así que bueno, no figura en esta presentación. Entonces, decimos que estas ecuaciones de Maxwell que hemos obtenido en forma diferencial nos permiten definir cómo varían los campos en cada punto del espacio. Entonces, las 4 ecuaciones de Maxwell que nosotros vimos en la clase anterior son 2 ecuaciones que venían de las integrales de Gauss, o sea, estas serían la forma diferencial de la ley de Gauss, la primera para el campo eléctrico y la segunda para el campo magnético. Y tenemos también otras 2 ecuaciones que hablan de las propiedades rotacionales del campo, en donde la primera está derivada de la ley de Faraday-Lenz, podemos decir que es la expresión de la ley de Faraday-Lenz en forma infinitesimal, y la segunda está relacionada con la ley de Ampère. Diríamos que esta sería la forma generalizada de la ley de Ampère en forma infinitesimal. Muy bien. Vamos a aplicar estas ecuaciones de Maxwell al estudio de los campos electromagnéticos que varían en el tiempo en el espacio vacío. O sea, vamos a aplicarle lo que se dice normalmente en física y en matemáticas, vamos a aplicarle el contorno para estudiar estas ecuaciones dentro de una región de la física. En este caso, el contorno es para el espacio vacío. Fíjense que para el espacio vacío, si el espacio está vacío, no hay cargas eléctricas distribuidas y no hay, consiguientemente, densidad de corriente eléctrica en esta región. Entonces, nosotros podemos ver que aplicando estas condiciones de contorno, las 4 ecuaciones de Maxwell se simplifican a esta expresión, en donde tenemos que en el vacío la divergencia de los campos eléctricos y magnéticos es nula, y los rotacionales de los campos eléctricos y magnéticos están dados solamente por estas igualdades. Vamos nosotros a operar dentro de estas ecuaciones. Como se cumple esta situación, podemos nosotros efectuar diferentes operaciones matemáticas con estas expresiones siempre y cuando no se alteren las igualdades ni las leyes mencionadas en estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la
tercera ecuación que tenemos acá, el rotor del campo eléctrico, y le vamos a efectuar nuevamente el rotor. Para no alterar la igualdad, efectuamos el rotor en el primer miembro y también el rotor en el segundo miembro. De esta manera, me va a quedar que el rotor del campo eléctrico es igual a menos el rotor de la derivada del campo B con respecto al tiempo t. Muy bien. En esta operación tenemos que en el segundo miembro hay una derivada con respecto al tiempo que opera sobre el campo magnético y hay un rotor que opera también sobre el campo magnético. Estas operaciones tienen propiedades conmutativas. Entonces, yo puedo intercambiar la derivada con respecto al tiempo con el rotor. O sea, en lugar de derivar primero y hacer el rotor después, puedo hacer el rotor del campo B primero y hacer la derivada después. Entonces, pasamos de esta primera expresión a esta segunda expresión. He intercambiado acá los operadores. Muy bien. Ahora, fíjense que acá está disimuladamente colocadas las 4 ecuaciones de Maxwell, que son las que tenemos que respetar. Ahora tenemos que, en esta expresión, el rotor del campo, Maxwell me dice que el rotor del campo es igual a esta expresión, a mu0 por epsilon 0 por la derivada de E con respecto al tiempo t. Entonces yo voy a reemplazar esto que tenemos acá entre paréntesis por esta otra igualdad, de manera tal que no se me altere el cumplimiento de las ecuaciones de Maxwell, y tenemos entonces esta expresión. El rotor del campo es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de mu0 por epsilon 0 por la derivada de E con respecto al tiempo t. Y fíjense que acá mu0 y epsilon 0 son constantes, la puedo sacar afuera de la derivada y me va a quedar la derivada con respecto a t de la derivada con respecto a t. O sea, que me va a quedar menos mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda del campo con respecto a T2, del campo eléctrico. Muy bien, he trabajado yo acá con el segundo miembro. Ahora vamos a trabajar con el primer miembro. Esto no lo hemos dicho por falta de tiempo, pero este operador nabla, que nosotros lo hemos definido operando una sola vez en funciones que la denominamos gradiente, divergencia o rotacional, rotor, ¿no? No hemos definido las operaciones dobles del operador nabla. Fíjense que el operador nabla puede trabajar con producto punto, producto vectorial o producto sobre un escalar. Entonces hay una serie de operaciones, en total, si mal no recuerdo, eran unas 6 operaciones que representan identidades. Por ejemplo, el gradiente de la divergencia o la divergencia del gradiente, etc. Representan 6 propiedades. En este 6 identidades. En este caso, una de las identidades es el rotor del campo eléctrico. Esto no lo vamos a demostrar, pero nos podemos remitir a bibliografía de análisis matemático 2
en donde seguramente van a encontrar que el rotor del rotor de un vector es igual al gradiente de la divergencia de dicho vector menos nabla cuadrado por u. Lo aplicamos en este caso para el campo eléctrico y obtenemos esta expresión. Muy bien. Por definición de las ecuaciones de Maxwell, vemos que la divergencia del campo eléctrico es cero. Entonces, si la divergencia es cero, todo este primer término va a ser cero. Por lo tanto, el rotor del campo queda reducido a menos nabla cuadrado por E. Reemplazando nabla cuadrado por E en esta expresión, menos nabla cuadrado por E en esta expresión, simplificamos los signos menos y me va a quedar que nabla cuadrado por E es igual a mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo. Este es un hallazgo muy interesante, ya lo vamos a seguir trabajando ahora. Les recuerdo cómo llegamos a esto. Tomamos la tercera ecuación de Maxwell y le aplicamos el rotor del campo eléctrico. Podríamos tomar ahora la cuarta ecuación de Maxwell y le aplicamos también el rotor y nos va a dar una expresión similar a esta, pero para el campo magnético. Sería esta otra. Nabla cuadrado B es igual a mu 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de B con respecto a T2. Fíjense que estas derivadas segundas, en los dos casos, en el primer caso se refiere al campo eléctrico, en el segundo caso se refiere al campo magnético. Y en el primer miembro son las derivadas segundas espaciales y en el segundo miembro son las derivadas segundas temporales. Estas dos expresiones son las ecuaciones de onda que vimos en el tema de la semana pasada, el último tema de la semana pasada. Las ecuaciones de D'Alembert es una forma de representar a las ecuaciones diferencial de onda en el espacio. Como estas ecuaciones se refieren a vectores, podemos hacer la representación escalar de estas dos ecuaciones, separándolas en forma independiente, representar estas ecuaciones para cada eje de un sistema X, Y y Z. Entonces, la primera ecuación, la ecuación diferencial de onda para el campo eléctrico, la descompongo acá en las tres componentes del campo, y las del campo magnético la descompongo en las tres componentes del campo. De esta manera, yo puedo observar, puedo darme cuenta con este desarrollo que hicimos, que estas 6 ecuaciones, o estas dos vectoriales, como lo quieran ver, son ecuaciones que provienen
de las ecuaciones de Maxwell. O sea que la ecuación de D'Alembert aparece implícitamente dentro de las ecuaciones de Maxwell. Esto es lo que estamos demostrando en esta primera parte. Lo que vamos a hacer ahora es buscar una solución que satisfaga a cualquiera, bueno, en general, a estas ecuaciones. Claro, trabajar con 6 ecuaciones es engorroso. Nosotros habíamos visto la semana pasada que preferimos trabajar con ondas unidimensionales para no trabajar con tantas herramientas matemáticas que por ahí nos puede llevar a algún error sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para convertir estas ondas en una expresión más sencilla? Vamos a acomodar el campo eléctrico de forma tal que coincida la dirección del campo eléctrico con el eje Y de un sistema de referencias X, Y y Z. Entonces, si acomodamos las componentes en X y en Z del campo eléctrico, me quedan igual a 0. Al acomodar el campo eléctrico con el eje Y, después busco rotar este sistema de referencia para acomodar el campo magnético, que recuerdan que era perpendicular al campo eléctrico, lo acomodamos de forma tal que tenga componentes solamente en el eje Z. Entonces, de esta manera yo necesito 2 ecuaciones, la ecuación de E sub I y la ecuación B sub Z de todas estas. O sea, me interesa esta ecuación y esta otra ecuación, que son las que tenemos acá. En esta primera ecuación tengo la derivada segunda de E sub I con respecto a X2, pero el campo E sub I no tiene, está bien, con respecto a X2 está bien. Después con respecto a I2, después con respecto a Z2, pero estas últimas dos componentes van a ser iguales a 0. Me va a quedar entonces solamente la componente en la variable respecto del eje X me va a quedar válida, las otras dos son nulas. Me va a quedar entonces que la derivada segunda de E sub I con respecto a X2 es igual a mu0 por epsilon 0 por la derivada de E sub I con respecto a T2. Y de la misma manera me queda la derivada segunda de B sub Z con respecto a I2 igual a esta expresión. O sea que me quedan válidas en formas simplificadas estas dos ecuaciones de D'Alembert transformadas para ondas unidimensionales. Muy bien. Entonces, como deben satisfacer estas ecuaciones de onda a las ecuaciones de Maxwell, y tenemos las ecuaciones del rotor, del campo eléctrico y del campo magnético, que son iguales a estas expresiones, entonces, en función de que desaparecen los componentes del campo eléctrico en X y en Z, y del campo magnético en X y en Y, estas dos expresiones me van a quedar reducidas a estas. Entonces, vemos que vamos simplificando este desarrollo de las ecuaciones. El rotor del campo me queda solamente la derivada de E sub I con respecto a X, y el rotor del campo magnético
solamente la derivada de b sub z con respecto a x. Entonces, como ven, estas condiciones de contorno van haciendo que vamos simplificando rápidamente las ecuaciones a formas más sencillas. Bueno, dijimos que íbamos a buscar soluciones a ecuaciones. Vamos a utilizar, por ejemplo, una onda armónica. Verificamos si la ecuación que representa a una onda armónica es solución de estas ecuaciones mencionadas. Entonces, tomamos esta ecuación, que es una ecuación de doble periodicidad, que representa a una onda armónica como función de seno. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que indistintamente la podíamos representar como función de seno y como función de coseno. Entonces, tomamos ahora la tercera ecuación de Maxwell y la aplicamos acá. De esta manera, puedo observar que como la derivada de e sub i con respecto a x es menos la derivada de b sub z con respecto a t, despejo e sub z, despejo la derivada de b sub z con respecto a t y derivo la función de la ecuación de doble periodicidad del campo y me va a quedar que la derivada de b sub z con respecto a t es menos k por e máximo por el coseno de kx menos omega t. De esta manera, yo ahora puedo despejar b sub z integrando con respecto al tiempo t y me va a quedar que b sub z es menos k por e sub m por la integral del coseno de kx por omega t por diferencial de t. Resuelvo ahora esta integral específica de esta relación y esta integral queda igual a menos 1 sobre omega por seno de kx menos omega t. Reemplazando, me va a quedar que el campo b sub z es igual a k sobre omega por e sub m por seno de kx menos omega t. Usamos la igualdad que hemos tomado del estudio de ondas de la semana pasada, en donde c es omega sobre k, acá tenemos k sobre omega, o sea, tendríamos 1 sobre c, y me queda que b sub z es igual a e sub m sobre c por el seno de la función. Pero este factor sería el b máximo sub z, O sea, esto es igual al b máximo sub z. Reemplazando, tenemos que la función b sub z y tomándola con las ecuaciones de Maxwell, verificamos que la función b sub z es el campo, el valor máximo del campo b por el seno de kx menos omega t. Fíjense, yo voy a remarcar estas dos expresiones. Ahí las tengo remarcadas. Fíjense que al haber definido la forma de variación del campo eléctrico con esta función, he analizado, respetando las ecuaciones de Maxwell,
que el campo magnético debe variar de esta manera. Entonces, si el campo eléctrico varía sinusoidalmente con respecto al tiempo y al espacio, el campo magnético también va a variar sinusoidalmente respecto al espacio y el tiempo. ¿Y va a haber alguna diferencia de fase entre ambos campos? No. Como pueden ver, el ángulo θ, que está representado como kx menos omega t, es el mismo para ambas situaciones. Entonces podemos expresar, ¿no?, la variación, fíjense que a esta expresión, espacialmente la variación del campo E sub i me queda válida solamente para el eje X, y la variación del campo E sub z estaba antes, y la variación de B sub z también me queda relacionada solamente al eje X. Entonces, como en estas expresiones están referidas al eje X, o sea, tenemos en claro que las dos expresiones son de ondas unidimensionales, yo puedo ver que tanto el campo E como el campo B son funciones de la dimensión X de este sistema de referencia. Entonces yo podría construir un dibujo que me marque esta variación, algo como esto. Entonces tenemos que el campo E es paralelo al eje Y y me va a variar de esta manera, como indica acá en rojo, y el campo B varía en el eje Z, entonces va a estar perpendicular a la variación del campo, pero siempre las dos en fase. Entonces, una onda electromagnética se va a propagar en el espacio en la dirección del eje X, de acuerdo a cómo hemos acomodado acá el sistema de referencias, y va a transportar, ya vamos a ver el análisis de la energía que transporta a lo largo de la dirección del eje X, como lo vemos acá. Muy bien. Entonces, ya vamos a seguir analizando esto. Entonces ahora tomamos el valor del campo E sub i y lo aplicamos en la ecuación en una de las dos ecuaciones de onda que me había quedado, la ecuación de D'Alembert para el campo eléctrico, y le aplico ahí la función esta que habíamos definido para el campo eléctrico. Entonces, a esta función, que ya hemos visto cómo varía en el espacio, le hacemos la doble derivada para ver que se cumpla la ecuación de D'Alembert, que es la que hemos especificado acá. Entonces, para verificar que se cumpla, vamos a tomar esta función, la vamos a derivar dos veces con respecto a x, luego la vamos a derivar dos veces con respecto a t, vamos a reemplazar las derivadas acá y vamos a verificar si se cumple esta igualdad. Si se cumple esta igualdad, va a ser solución de la otra ecuación. Entonces, ahí está sacada la derivada segunda con respecto al espacio. Aquí está sacada la derivada segunda con respecto al tiempo. Acá reemplazamos los valores en la expresión de arriba. Tenemos en cuenta estas dos igualdades, que k cuadrado es mu sub 0 por epsilon 0 por omega cuadrado, de donde despejamos 1 sobre mu sub 0 epsilon 0, que me queda omega sobre k,
al cuadrado, o sea, c elevado al cuadrado, en donde c me queda igual a la raíz cuadrada, perdón, a 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon sub 0. Fíjense que si bien Maxwell cuando hizo sus ecuaciones no hizo este análisis a través de D'Alembert, sí observó que en esta expresión este producto está relacionado con la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Tomando los valores de mu sub 0 y epsilon 0, calculó a la velocidad de propagación con las ondas electromagnéticas de esta manera, y el valor numérico de esta velocidad le dio muy parecido a los cálculos de medición de la velocidad de la luz en experimentos hechos por Fizeau en la época, con lo cual Maxwell concluye y diciendo que la luz debería estar formada por ondas electromagnéticas, porque se mueven a una velocidad sospechosamente parecida a esta que había calculado él con sus ecuaciones. Esta velocidad que aproximadamente es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Muy bien. Todo este análisis es válido para el vacío. Nosotros sabemos que esta constante, que es la constante física universal, que es la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío, es la velocidad, la mayor velocidad que se conoce en nuestro universo. Y a partir de ahí, y a partir del desarrollo que hizo Einstein, inspirado en las ecuaciones de Maxwell, Einstein logra determinar que no hay ningún otro elemento que supere esta velocidad. Entonces, Einstein cambia el concepto de la inmanencia del universo, en donde se pensaba que lo inmanente en el universo era el tiempo, y el tiempo deja de ser una variable absoluta, sino que la variable absoluta e independiente pasa a ser la velocidad de la luz c, y el tiempo pasa a ser una unidad derivada de esta expresión. Cuando nosotros nos introducimos en algún medio material, nosotros ya sabemos que en un medio material varía la permeabilidad del medio y también la permitividad del medio. Entonces, la velocidad en este medio me queda expresada de esta manera, en forma general, en donde mu es mu sub 0 por k sub m, y epsilon es epsilon sub 0 por k sub d. Sabemos nosotros que este k sub m puede ser en general un poquito mayor o un poquito menor que 1, y este k sub d es siempre mayor que 1. Por lo tanto, el producto mu sub 0 por epsilon va a ser siempre mayor que mu sub 0 por epsilon 0. La consecuencia es que la velocidad en cualquier medio va a ser siempre menor que la velocidad en el vacío. Entonces, reemplazando estos valores, fíjense que acá están ordenados, acá hemos separado las constantes físicas de los coeficientes k sub m y k sub d, que son adimensionales. A la raíz cuadrada de este producto lo llamamos con la letra n minúscula, y vemos
que la velocidad de propagación de una onda electromagnética en un medio determinado va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío, c, dividido este coeficiente n, en donde n es igual a la raíz cuadrada de k sub m por k sub d. Entonces, como este n va a ser siempre mayor que 1, la velocidad en cualquier medio va a ser siempre menor que la velocidad del vacío. Y a este coeficiente n se lo conoce con el nombre de índice de refracción. Muy bien. Con esto introducimos el concepto de refracción a partir de las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas. Muy bien, con esto entonces terminamos la aplicación de las ondas armónicas al estudio de la solución de las ecuaciones de Maxwell y de la ecuación de D'Alembert. El siguiente tema es un tema vinculado con la energía que transportan las ondas. Y lo conocemos con el nombre de vector de Poynting. En física, muchas veces es indistinto o aparece como indistinto el estudio de la potencia y de la energía. Yo dije que íbamos a hacer un estudio de la energía y acá dice potencia transmitida por las ondas electromagnéticas. En realidad, estamos hablando de lo mismo porque cuando nos referimos a energía, decimos la energía transportada por unidad de tiempo. Entonces, estamos hablando indirectamente de potencia. Acá hay más bien una divisoria entre los físicos y los ingenieros. Los físicos trabajan siempre con el concepto de energía. En cambio, a los ingenieros nos importa la unidad física de la potencia. O sea, las ramas de ingeniería tienen en cuenta la potencia en muchas circunstancias, la potencia de un motor a combustión, la potencia entregada por un motor eléctrico. Un motor eléctrico de 1 HP es un motor que la potencia medida en unidades de potencia sería 780 watts o algo por el estilo, ¿no? La potencia que produce una usina que hay en un dique hidráulico. O sea, nosotros en ingeniería tenemos una clara dimensión del concepto de potencia. Y acá es donde trastabillan los físicos, porque los físicos se manejan cotidianamente con el concepto de energía y no les interesa el concepto de potencia porque es un objeto muy secundario de su estudio de la física, ¿no? Pero bueno, quería decir eso, que podemos hablar de potencia o podemos hablar de energía. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos en los capacitores energía almacenada por un capacitor, habíamos visto también el concepto de densidad de energía y habíamos definido a esta densidad de energía U minúscula sub E como proporcional al cuadrado del campo eléctrico, un medio de epsilon 0 por E cuadrado. Y también vimos en
energía almacenada en una inductancia, derivamos de ahí el concepto de densidad de energía magnética como un medio de B cuadrado sobre mu sub 0. En ambos casos dijimos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético eran manifestaciones de energía distribuida en el espacio. Como acá estamos hablando de ondas electromagnéticas, recuerdan ustedes el dibujito de las dos ondas senoidales, una en el eje Y y otra en el eje Z, entonces acá estamos hablando de que hay energía que se propaga a través del campo eléctrico y hay energía que se propaga a través del campo magnético. La energía total propagada por una onda electromagnética es la suma de ambas densidades de energía. Entonces, en el espacio en donde hay una onda electromagnética, la densidad total de energía va a ser igual a un medio de epsilon 0 por E al cuadrado más un medio de B al cuadrado sobre mu sub 0. Pero nosotros también sabemos, lo hemos visto hace un rato, la relación que hay entre el módulo del campo magnético y el módulo del campo eléctrico, una relación de este tipo. Entonces, reemplazando el B cuadrado de esta expresión por esta relación, me va a quedar esta expresión de esta manera. Entonces, como yo acá tengo C cuadrado en el denominador, puedo reemplazar este C cuadrado por mu sub 0 por epsilon 0 en el numerador. Fíjense cómo lo puedo simplificar acá. Y me va a quedar que la energía total, o mejor dicho, la densidad de energía total, queda igual a epsilon sub 0 por E al cuadrado. O sea, esta es la densidad de energía total de la onda electromagnética, tanto la parte eléctrica como la parte magnética. Y a esta energía la puedo calcular en función del campo eléctrico o en función del campo magnético. Pero bueno, lo que importa es que estas distribuciones de densidad de energía se distribuyen por igual en ambos campos eléctricos y se propaga junto con las ondas electromagnéticas. Vamos a ver cómo es la propagación junto con las ondas electromagnéticas. Muy bien, vamos a utilizar este gráfico. Recuerdan que el campo eléctrico se movía solamente en la dirección del eje Y, el campo magnético en la dirección del eje Z, y la onda electromagnética se propaga a lo largo del eje X. Fíjense que acá en este dibujo tenemos encerrada un área. Ya vamos a ver lo que representa esto. Nosotros vamos a hacer el siguiente análisis. La onda electromagnética se propaga a lo largo del eje X. ¿Con qué velocidad se propaga? Con la velocidad c, la velocidad de la luz en el vacío. Quiere decir que en un tiempo delta t, un tiempo cualquiera delta t, esta onda se ha movido a lo largo del eje X una distancia igual a c por delta t. Por supuesto, como la velocidad 300.000 kilómetros por segundo es una velocidad muy grande, vamos a trabajar seguro con delta t muy pequeños. Pero si tomamos un delta t pequeño,
¿no? Vamos a ver que en ese delta T, a través de esta área, que sería un área unitaria, ha sido atravesada esta área por una cantidad de energía electromagnética que contiene las ondas en una longitud c por delta t. Entonces, podemos expresar a la densidad total de energía multiplicada por X y por A. Recuerdan que C por delta T era X, A es el área de esta superficie. X por A me va a dar el volumen del paralelepípedo lleno de ondas electromagnéticas que ha atravesado esta sección en el tiempo delta T. Entonces, al multiplicar C por delta T por A, esto me da un volumen. Como U sub T es la densidad volumétrica, todo esto me va a dar una cantidad de energía que estamos midiendo en joules. Si a esa energía, ¿no?, la divido por el área, esta, me va a dar la cantidad de potencia, de energía transferida en un área unitaria para independizarme yo de esta situación de área precisa que tenemos acá. Y si a esta energía la dividimos por este valor de tiempo delta t, me va a dar la potencia instantánea que transmite esta onda electromagnética por unidad de área. Entonces, si hago las simplificaciones, acá me va a quedar U sub t por c, o sea, igual a b cuadrado sobre mu sub 0 por c, o sea, por la velocidad de propagación. De esta manera, a este factor, a este producto que yo tengo representado acá, lo he representado con la letra mayúscula S, y va a ser la potencia transferida por unidad de área a través de una superficie unitaria. Entonces, por supuesto, dimensionalmente sería watts sobre metro cuadrado. La potencia transferida es watts sobre metro cuadrado. Muy bien, si yo tomo acá el producto B por C, recordemos que B por C era igual al campo eléctrico. Acá hacemos el producto B por C, me queda igual al campo eléctrico. Entonces, reemplazando acá, voy a tener que esta potencia transferida por unidad de área es igual al producto de los campos eléctricos y magnéticos divididos por mu sub 0. Como acá me aparece el producto de dos magnitudes que son vectores, y como la potencia se transmite siempre en la dirección del eje X, yo puedo asociar este producto S con la dirección y el sentido hacia donde se transmite esta potencia en forma de energía electromagnética. Entonces, yo podría representar a S como un vector cuya dirección y sentido está determinado por el producto vectorial entre los campos eléctricos E y B. De esta manera, el vector S ahora es igual a 1 sobre mu sub 0 por el producto vectorial entre los campos E y B. Y este vector S, que es el que me determina la potencia transmitida, es denominado vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting me da una medida de la
potencia transmitida por una unidad de área de una onda electromagnética. En lo que nosotros estamos estudiando, habíamos, en esta aplicación de ondas, habíamos visto que el campo tiene solamente componente en I y el campo eléctrico, y el campo magnético solamente componente en Z. Entonces vamos a resolver este producto vectorial, en donde el campo eléctrico es 0, E sub I, 0, y el campo magnético es 0, B sub Z. Resolvemos este determinante y me queda que este vector S me queda igual a 1 sobre mu sub 0 factor de E sub I por B sub Z por el vector unitario I que marca la dirección del eje positivo de las X. Muy bien. Entonces, como estas dos cantidades las habíamos representado con una ecuación de doble periodicidad de una onda armónica, reemplazamos esto por estas ecuaciones de doble periodicidad, y me queda, en lugar de E sub I, me queda E sub m por seno de kx menos omega t, y lo mismo para la componente B. Resolviendo este producto, me queda que para una onda armónica podemos representar al vector de Poynting como 1 sobre mu sub 0 por E sub m por B sub m por seno cuadrado de kx menos omega t por el vector unitario I. ¿Estamos? Bueno. Llegamos entonces a expresar el vector de Poynting para ondas armónicas. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, en general, y sobre todo para altas frecuencias, para ondas infrarrojas, para la luz, ya vamos a analizar el espectro electromagnético, digamos, toda la transmisión de energía se hace por medio de ondas senoidales o cosenoidales, depende cómo lo queramos analizar. Entonces, vemos que esta forma de onda esta expresión dada por el vector de Poynting sigue una función seno al cuadrado, porque fíjense que todas las variables están dentro de la función seno al cuadrado. Fíjense también que en este caso de analizar la luz visible, los rayos infrarrojos, etc., son todas ondas cuya frecuencia de variación está dado acá por la velocidad angular omega. Recuerdan que omega era 2pi por f. La frecuencia es enormemente alta, o sea que esta función va a variar, o sea, si ustedes se dan cuenta que el vector de Poynting no es un vector constante, sino que va variando entre un valor 0 para lo que está encerrado entre paréntesis, igual a 0, a pi, etc., a un valor máximo que estaría dado por 1. No hay valores negativos, o sea, no hay potencia negativa, porque la función seno está elevada al cuadrado y es siempre
positiva. ¿Mm? Entonces, digamos que, y acá necesito hacer una aclaración respecto de cuando pasamos de esta diapositiva a la siguiente. Les voy a comentar qué ocurrió acá. Acá nosotros tenemos que hemos desarrollado todo el concepto de ondas armónicas utilizando la función seno. Habíamos dicho en la clase anterior que era indiferente utilizar la función seno o la función coseno. De hecho, la mayoría de la bibliografía trabaja con la función seno. Lo que viene a continuación lo he sacado de un trabajo que yo hice para otra carrera, que no es ingeniería, para que se pudiera comprender la relación entre el vector de Poynting y la intensidad de la radiación electromagnética. Como ese escrito es un escrito explicativo para que se entiendan algún capítulo del libro Circe-Masky-Young, y el libro Circe-Masky-Young define a la onda, en lugar de expresarla con la función seno, la expresa con la función coseno, que es lo mismo. Entonces yo acá, en la siguiente diapositiva, he cambiado el tratamiento de la función seno con la función coseno. Fíjense, esta expresión que tenemos acá es la expresión que teníamos en la diapositiva anterior. A esta expresión le hacemos un análisis dimensional para observar que el vector de Poynting es watt sobre metro cuadrado. Nosotros habíamos dicho que es indistinto trabajar con la función seno para una onda o con la función coseno. Entonces, trabajando con la función seno, el vector de Poynting me da proporcional a seno cuadrado. Trabajando con la función coseno, el vector de Poynting me da proporcional a coseno al cuadrado. Pero es lo mismo. Hay un desfasaje, un pequeño desfasaje de 90 grados o 45 grados, según lo veamos, entre una y otra función. O sea que acá continuamos haciendo el análisis, si no, no tenía tiempo de presentarlo en la clase de hoy, con la función coseno. Entonces, tomamos esta expresión preexpresada como coseno y reemplazamos acá nuevamente B sub m por el valor E sobre C, entonces me va a quedar S expresada como 1 sobre mu sub 0 por C por E máximo al cuadrado por coseno cuadrado de kx menos omega t por I. En donde reemplazo 1 sobre mu sub 0 por C, lo reemplazo por epsilon 0 por C. De esta manera, entonces, voy a trabajar con esta expresión del vector de Poynting, o expresado de otra manera, con las componentes del vector de Poynting serían estas, en donde esta es la componente en X, y en Y y en Z el vector de Poynting no tiene componentes. Creo que ya expliqué esta expresión, este dibujo. No. Necesitaba explicar primero el coseno. Entonces, para una ecuación de onda en coseno, la función de la ecuación de doble periodicidad sería un dibujo tal como este, el que está hecho en gris, acá. Y cuando esté elevado al cuadrado, coseno cuadrado, se duplica la frecuencia,
de omega. Hay unas igualdades trigonométricas que lo permiten demostrar, pero básicamente la forma como varía S, el vector de Poynting, es una variación sinusoidal con el doble de la frecuencia que poseía anteriormente y siempre va a variar entre un valor cero y un valor máximo. Nunca va a tomar valores negativos, ¿eh? O sea que siempre la potencia se transfiere en el mismo sentido dado por este vector de Poynting. Fíjense que este vector es un vector pulsante que va variando a una frecuencia muy rápida entre 0 y un valor máximo. Supongamos que este vector de Poynting lo utilice para calcular por ejemplo, la radiación infrarroja que nos llega del Sol. Hoy es un día fresquito, entonces cuando uno termina la actividad de escritorio, se toma un recreo, un descanso, sale al patio y se acomoda en el sol. En un día fresco es lindo sentir que el sol nos acaricie con sus rayos y vamos a sentir el calor que nos llega del sol. Esta sensación de calor está producida por las ondas infrarrojas que transmite el sol. O sea que en este caso, nuestra piel hace de sensor de ondas infrarrojas, de receptor de ondas infrarrojas. Pero si nosotros recibiéramos este calor que es energía, lo recibiéramos con esta expresión, en donde el vector de Poynting va a cero, sube a un valor máximo, baja a cero, sube a un valor máximo, sentiríamos como pinchacitos de calor que variarían a velocidad muy rápida. Nuestra piel es muy lerda para detectar esa variación, ¿no? Es muy, muy lerda. Puede llegar a detectar una variación de segundos, pero no de acá de billonésima de segundo. Estoy hablando por debajo de la billonésima de 10 a la menos 12 segundos. Ya lo vamos a ver a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra piel? Integra este vector de Poynting. Entonces, este vector de Poynting, expresado así, instantáneamente, no nos dice mucho de cómo es la energía transmitida, solamente nos dice de la energía instantánea transmitida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es integrar lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión para tomar el promedio del vector de Poynting, o sea, la potencia media que nos llega dada por este vector de Poynting. Para eso reemplazamos lo que está entre paréntesis, kx menos omega t. Como esto es ángulo en radianes, lo reemplazamos por un valor que denominamos θ. Entonces, esta expresión del vector de Poynting en la componente x me va a quedar S sub x igual a epsilon 0 por c por e máximo al cuadrado por el coseno de θ elevado al cuadrado. Vamos a integrar esta expresión entre 0 y pi. Hasta acá tenemos el valor de pi, o sea, acá le falta la letra pi al dibujo, la tenía, se habrá perdido en algún copiar y pegar. Entonces,
integramos entre 0 y pi, y me va a quedar que la definición de la potencia media expresada por el vector de Poynting va a ser igual a 1 sobre pi, el periodo, por la integral entre 0 y pi de s sub x por diferencial de tita. Resuelvo esta integral, saco los valores constantes afuera de la integral, me queda la integral de coseno cuadrado de tita diferencial de tita. Esta integral es una integral que vamos a la tabla y nos da que el valor de la integral es coseno de tita por seno de tita sobre 2 más 1/2 de la integral de coseno de 2 al menos 2, coseno a las 2 menos 2 de tita diferencial de tita. Acá le falta el tita, ¿no? Entre 0 y pi. Entonces, esto es 1, 2 menos 2, 0, perdón, es 0, me queda directamente la integral de tita. Entonces, me quedaría acá 1/2 por tita, entre 0 y pi queda este valor para pi, 1/2 tita quedaría 1/2 ti, y se le resta los valores para 0 y 1/2 por 0. Fíjense que acá el seno de 0 es igual a 0. Este término se hace 0, este término se hace 0, el primer término se hace 0, me queda solamente este término 1/2 de pi. O sea que esta integral, el resultado de esta integral es 1/2 de pi. Reemplazo en esta expresión, reemplazo este valor 1/2 de pi, acá tengo las dos expresiones, y reemplazando me queda esta expresión que cuando ordeno y simplifico, me va a quedar que la potencia media del vector de Poynting va a ser igual a 1/2 de epsilon 0 por c por e máximo elevado al cuadrado. Este valor obtenido acá, fíjense que no tiene ninguna variable con respecto al espacio y con respecto al tiempo, y este valor es el módulo de este vector S medio, que no es el vector de Poynting que teníamos anteriormente. Recuerdan ustedes que el vector de Poynting era un vector que cambiaba instantáneamente entre los valores de 0 y un valor máximo. Acá no cambia porque es un vector promedio. Entonces, este vector S medio es un vector constante que se propaga también a lo largo del eje X. Y el valor de este vector S medio, el valor calculado acá, es el módulo del vector S medio. Entonces, al vector S medio lo podríamos representar como el módulo de dicho vector multiplicado por el vector unitario I, que me da su dirección. Por lo tanto, yo puedo decir que la intensidad de la onda electromagnética que se propaga es igual al módulo del vector S medio, o sea, al módulo del promedio del vector de Poynting, que va a ser igual a 1/2 por epsilon 0 por c por e máximo elevado al cuadrado. Entonces, sabemos que se mide en watts sobre metro cuadrado, y
digamos que cotidianamente, en lugar de llamarlo vector de Poynting promedio, se lo denomina intensidad de la onda electromagnética y se lo suele expresar más a menudo con la letra mayúscula I. Entonces, la intensidad de una onda electromagnética está dada por este valor expresado en watt sobre metro al cuadrado. Muy bien. Yo les quiero decir de que esto, si bien va a quedar en la clase grabada, también estoy completando un material didáctico que en los próximos días lo voy a colgar también en el aula virtual. Bien, con esto terminamos el concepto del vector de Poynting. Vamos a ir al siguiente tema, que es el espectro electromagnético. Como las ondas de radio, como las ondas electromagnéticas son ondas cuya frecuencia varía enormemente, se suele expresar al rango de frecuencias en el cual se trabaja, se lo puede expresar o con la frecuencia o con lo que es la inversa de la frecuencia, que es el período. En general, en las frecuencias bajas, hasta el orden de los gigahertz, estas frecuencias se las mide en hertz, en frecuencia. Y para las frecuencias más altas, de infrarrojo, visible, ultravioleta, etcétera, que son todas ondas electromagnéticas, se los suele medir en longitudes de onda. Pero sobre todo para las más energizadas, las de mayor frecuencia, que son rayos X y rayos gamma, se los puede medir en función de la cantidad de energía que transporta una partícula asociada a la onda electromagnética, partícula que sabemos que se conoce con el nombre de fotón. Entonces, este espectro nos permite ver que las ondas electromagnéticas, cuando son de baja frecuencia, están en la zona de ondas de radiofrecuencia. Si es más alta, estamos en la región de los microondas. Subimos, está en la región del infrarrojo. Acá se va marcando la longitud de onda. Fíjense que para la onda de radio está marcada 1000 metros. En realidad pueden ser 5000 kilómetros a 2 metros. O sea, la variación es muy grande. La longitud de onda de las microondas está en el orden de los centímetros, 10 a la menos 2 metros. Los infrarrojos están en el orden de los micrómetros. La luz visible está en el orden de las décimas de micrómetros, 0,5 10 a la menos 6. La luz ultravioleta está en las decenas de nanómetros. Los rayos X están en las décimas de nanómetros. Y los rayos gamma están en el orden de los picómetros, 10 a la menos 12 metros. Acá da una comparativa entre los tamaños comparables de las longitudes de onda. Acá da la frecuencia. La frecuencia acá comienza en los 10.000 Hz
10 kilohertz, pero hay frecuencias más bajas. Por ejemplo, un vehículo de guerra furtivo, como es el submarino. El submarino debe emitir frecuencias que no le permitan detectar la región a donde se encuentra este submarino. Entonces, lo que hace el submarino es transmitir en una frecuencia que está en el orden de los 60 Hz, o sea, muy baja. 60 Hz representa una longitud de onda de más o menos 5.000 kilómetros. Entonces, si el submarino tiene una longitud de 200, 300 metros, o perdón, de 100 a 250 metros, no sé qué tamaño tendrá el submarino, con una longitud de 5.000 kilómetros, evidentemente no se puede detectar la región desde donde transmite el submarino. De todas maneras, como es una frecuencia muy baja, apenas si los mensajes duran 15 o 20 letras, ¿no? Son mensajes muy cortos los que se pueden transmitir, porque el ancho de banda de una onda de tan baja frecuencia es muy baja. Pueden ser una letra cada 2 segundos aproximadamente. Bueno, aquí está dado, acá en longitudes de onda, el espectro, acá el espectro está dado en hertz. Fíjense que para el infrarrojo ya estamos en los terahertz. 10 a la 12 es terahertz. Y allá estamos más por arriba, por eso todas estas, en lugar de nombrarla en frecuencia, la trabajamos en longitudes de onda. Y acá hay una comparativa con la radiación del cuerpo negro. Un cuerpo negro irradia ondas electromagnéticas cuya frecuencia es función de la temperatura. Fíjense, un material casi a 0 grado absoluto, la frecuencia de las ondas de calor que irradia están en el campo de las microondas, están en la región de las microondas. Recién aparecen en el infrarrojo cuando están en aproximadamente 200 a 150 grados bajo cero. La luz visible está desde más o menos los 1000 grados Kelvin para el rojo oscuro hasta los 6000, 8000 grados Kelvin aproximadamente. Bien, esta sería la distribución general del espectro de radiofrecuencia. Nosotros acá tenemos una tabla. En realidad, esta tabla tendría que ser al revés. Acá están todas las bandas del espectro electromagnético. Fíjense que las frecuencias son múltiplo de 30. Las ondas de muy baja frecuencia se llaman ELF, ¿no? Extra Large Frequency, o sea, frecuencia de longitud de onda muy largas, están en el orden, van de una longitud de onda de los 10.000 metros a los 1000 metros, un rango de 10. De 10.000 metros a los 10.000 metros, y la frecuencia
está en el orden de que va desde los 30 kHz hasta los 300 kHz. Luego, de los 300 kHz a los 30 MHz, están las diferentes bandas de las ondas de radio y está lo que es muy alta frecuencia, que en inglés es Very High Frequency, es VHF. Son longitudes de onda que están entre 1 y 10 metros. Cuando la longitud de onda cae por debajo de 1 metro, estamos en Ultra High Frequency, que es UHF. Luego vienen las microondas. En fin, esto yo lo he tomado de una publicación. En realidad, yo cuando haga el material voy a ajustar más correctamente esta expresión, pero no quería dejar pasar esta clase sin que ustedes tuvieran estos elementos. Por ahora hablamos de longitud de onda y de frecuencia. No tenemos las herramientas para calcular la energía. Muy bien. Si analizamos después el espectro por sector y comenzamos en las bandas de radiofrecuencia, tenemos acá cómo varía. Esto era lo que yo quería determinar. ¿Ven? Entonces, la ELF, la extra baja frecuencia, va de 3 a 30 Hz, super baja frecuencia SLF de 30 a 300, ULF de 300 a 3 kHz, y así vamos yendo. Acá en MF es la onda de transmisión de radio de AM común. Por ejemplo, en los 580 kHz está Radio Universidad. Están todas en esta banda de frecuencia. HF es onda corta, son las radios que transmiten a grandes distancias. Esta es rápidamente se pierde en el espacio, no sigue la curvatura terrestre, en cambio estas son reflejadas por la ionosfera, entonces pueden dar vuelta a la Tierra. Después están las VHF y UHF, que se utilizan, esta primera, están todas las emisoras de FM, los canales de televisión también, y por encima está UHF, en donde hay también algunas bandas de canales de televisión. Estos dos tipos de frecuencias no rebotan en ninguna capa de la atmósfera, por lo tanto el alcance es visual. Quiere decir que para poder captar una señal de VHF o de UHF, las antenas se tienen que ver entre sí. Bueno, está después EHF, que digamos tiene aplicación para comunicación satelital. Sus longitudes de onda van entre 1 y 10 milímetros. Bueno, acá tienen, fíjense que las frecuencias, los rangos son todos múltiplos de 3 y las longitudes de onda múltiplos de 1. Es interesante que lo vean, que reflexionen un poco sobre este material. Después, yéndonos específicamente a las microondas, en las microondas hay diferentes bandas, la P, la L, la S, cada una tiene su aplicación y su uso permitido y su uso prohibido, ¿no? Bueno, aquí están todas las bandas de microondas. Por encima de las microondas teníamos la emisión, la radiación infrarroja. La radiación infrarroja están en longitudes de onda que van desde los 1000 micrómetros, o sea, la milésima de milímetro, a 0,7 micrómetros. O sea que
hay 3 órdenes de magnitud de ondas infrarrojas. Muy bien. Después de esto nos vamos a lo que es el espectro visible, o sea, la luz visible. La luz visible en todo este rango, ¿ven? Aquí están las ondas de radio y en este otro extremo están las otras ondas. Entonces, al medio tenemos una pequeñísima región en donde está la luz visible. La longitud de onda va desde los 750 nanómetros, el rojo oscuro, hasta los 380 nanómetros, el violeta oscuro. ¿Mm? Bueno, después si seguimos para arriba, viene la ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La luz ultravioleta, su longitud de onda va de los 400 nanómetros a los 4 nanómetros. Y esta radiación se divide en 3 bandas, sobre todo la parte inicial, que son los rayos UVA, que por ejemplo estos no son dañinos para la piel, ¿no? Los UVB, estos sí son dañinos para la piel, son cancerígenos, y los VC son tremendamente cancerígenos para la piel. Además queman la piel. Estos rayos se utilizan para esterilizar instrumental. Digamos, actualmente se están construyendo aceleradamente varios recintos con emisores ultravioleta para producir esterilización con todo este fenómeno de la pandemia planetaria que tenemos. Bueno, después de esto vienen los rayos X, que va de 100 a 0 a una centésima de nanómetro, o sea, de 10 a una centésima de nanómetro. Fíjense que el tamaño de un átomo está en el orden del 0,1 nanómetro. Precisamente los rayos X se utilizan para atravesar estructuras cristalinas y poder estudiarlas. Por último están los rayos gamma. Estos rayos se producen fundamentalmente en el núcleo de los materiales radioactivos. Los materiales radioactivos despiden 3 tipos de radiación. La radiación alfa, que son núcleos de helio, la radiación beta y la radiación gamma. La radiación gamma son ondas electromagnéticas. Y bueno, con esto terminamos el capítulo de ondas electromagnéticas. De presión de radiación, lamentablemente no llegué a completar nada, así que lo dejamos hasta acá. Bueno, entonces, con este elemento finalizamos